Leyes de la termodinámica. Cuando vimos la definición de calor y temperatura, definimos la primera ley de la termo. Qué pendejo. A ver otra vez. Leyes de la termodinámica. Cuando vimos la definición de temperatura y la definición de calor, hicimos la diferencia entre ambas. También vimos la ley cero de la termodinámica. De hecho, esa ley cero fue la última que se estableció de 3 primeras leyes anteriores a ella, la cual es la primera ley de la termodinámica, donde se establece la conservación de la energía interna. ¿Y qué es la energía interna? Pues bien, el cambio de la energía interna es exactamente igual al cambio del calor menos el trabajo realizado. Ahora, justamente para poder entender esta ecuación necesitamos definir un sistema termodinámico. Y un ejemplo muy claro de un sistema termodinámico es un pistón. Vamos a definir el pistón donde va a tener un émbolo de este tamañito que obviamente podemos apretar, que puede llegar a vaciar todo el pistón, o puede estar justamente en este punto inicial, lo podemos poner en medio hasta el final, etc. Ese pistón lo podemos manejar de arriba abajo. Dentro del pistón vamos a tener un gas. En este caso pueden decir, por ejemplo, vapor de agua. Pero es chiste que haya materia en estado gaseoso. Por lo que dentro del sistema vamos a tener una presión, P. Dicho sistema puede ser calentado. Es decir, le podemos transferir energía a través de una llama, en donde vamos a transferirle calor, por lo que va a haber una cierta temperatura. Y el hecho de mover el émbolo, el pistón, vamos a producir trabajo. Porque este émbolo del pistón es un objeto, un cuerpo. Y recordemos que si aplicábamos una fuerza a un objeto y lo podíamos mover, se aplicaba y se realizaba trabajo. Entonces, en un sistema termodinámico necesitamos el trabajo realizado, temperatura, presión, calor. Y también hay algo que tenemos en el pistón, que es un volumen. Volumen, además de dentro del pistón, un N, que va a ser el número de moles. Esto va a ser el volumen, este trabajo, temperatura, presión, y la Q ya sabemos que significa calor. Ahora bien, para nosotros poder describir la energía interna de un sistema, podemos hacer varios procesos termodinámicos a través de nuestro sistema termodinámico. Entonces, ¿cómo hacemos estos procesos termodinámicos? Pues cambiando justamente todas estas variables que acabamos de definir, ya sea el volumen, la presión, el calor, el número de moles, etc. Entonces, procesos termodinámicos.
Tenemos el proceso adiabático. Dicho proceso es donde el sistema no gana ni pierde calor. Esto quiere decir que el cambio del calor va a ser igual a cero, ya que no hay ningún cambio. Por lo que el cambio de la energía interna va a ser simplemente el trabajo realizado de forma negativa, con el signo negativo. Luego tenemos el isocórico, que es un proceso donde el volumen del sistema permanece constante. Por ejemplo, aquí en nuestro sistema, si tenemos volumen constante, quiere decir que este bolo no va a subir ni bajar. Y si no sube y no baja, quiere decir que el trabajo realizado es exactamente igual a cero. Esto quiere decir que el trabajo realizado es igual a cero. Por lo que en un proceso isocórico, simplemente el cambio de la energía interna es justamente el cambio del calor, la transferencia del calor al sistema. Tenemos el proceso isobárico, que es el proceso donde la presión se mantiene constante. Ahora, quiero que entiendan que el trabajo en un proceso, en un sistema termodinámico, es igual a la presión por el cambio del volumen, por lo que el cambio de la energía interna va a ser igual al cambio del calor menos la presión por el cambio del volumen, ya que P es constante porque es un proceso isobárico. También tenemos el proceso isotérmico, ¿Qué pasa con el proceso isotérmico? Se mantiene temperatura constante. Recordemos que la temperatura es la medida, está relacionado con la medida de la energía cinética de los átomos. Entonces, si se mantiene constante, quiere decir que la energía interna no cambia, por lo que esto es igual a cero, que esto es igual al cambio del calor menos el trabajo. Implica que el cambio de calor es igual al trabajo realizado en un proceso isotérmico. Y tenemos también, por último, el proceso cíclico, que es un proceso donde el sistema recupera inicial. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de la energía es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Como ambos son exactamente lo mismo, quiere decir que el cambio de la energía es exactamente igual a cero. Por lo que, de la misma forma, el cambio del calor es igual al trabajo. Simplemente que aquí es de manera diferente. El sistema recorrió todo un camino y regresó al mismo punto. En el proceso
isotérmico no pasa esto. Es más bien la energía interna nunca cambia. No quiere decir que haya recorrido un camino y regresar al mismo punto. Simplemente ni siquiera avanzó el proceso. Bien, ahora lo que sigue es la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la segunda ley? Pues no es posible un proceso, nos dice esto, que no es posible que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Por ejemplo, en una máquina de vapor. ¿Qué va a pasar? Pues en una máquina de vapor lo que hacemos es calentar el agua a través de un combustible, que en este caso en las máquinas de vapor antiguas era con carbón. Entonces, en un principio, el proceso, todo el calor del combustible, diríamos que es pasado al agua para que se convierta en vapor, pero no todo ese calor que absorbe el agua del combustible se transforma en vapor. Mucho de ese calor sigue calentando el agua o manteniendo la temperatura constante con el vapor, por lo que hay una pérdida, por ejemplo, de energía. Lo mismo. Y después, cuando pasa el vapor a generar energía mecánica, no toda la energía que desde un principio tenemos de forma calorífica se convierte en energía mecánica. Hay pérdidas. Por lo que esto es lo que dice la segunda ley. No es posible un proceso en el que todo ese calor que generemos, que se absorba en el sistema, se pueda generar en trabajo. Hay pérdidas de calor. Bien, la tercera ley de la termodinámica. Bueno, en la tercera ley de la termodinámica, lo que nos dice es que establece la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto. Cuando vimos escalas termométricas, vimos que el cero absoluto es exactamente 0 grados Kelvin. No se puede llegar a esa temperatura porque lo establece la tercera ley de la termodinámica, y las leyes de la termodinámica son inviolables. Por lo que no se puede llegar a esos niveles en la temperatura, es decir, en el que ya no hay energía cinética de los átomos. Este lo pueden encontrar en literatura más elaborada, la tercera ley, cómo es que se estableció, para poder nosotros deducir que no se puede llegar a 0 kelvins. Necesitaríamos introducir otra variable que es la entropía, pero no es objeto del estudio de este temario. Pero si tienen curiosidad, pueden encontrar en cualquier libro de física este concepto.